Cuando estas cosas surgen, cuando estos cambios aparecen, tengo dos posibilidades, como persona y como empresa. Posibilidad 1 es clarísima, el cambio. Paso, cabeza en la arena, no me gusta, no tiene buena pinta, voy a intentar, pues eso, negar la mayor directamente. Y estamos viendo muchas empresas que hacen eso, niegan la mayor. Esto es un desastre. Están todos equivocados menos yo, y esto, como es una amenaza muy fuerte, no hablo de ello y no me gusta. La 2, posibilidad 2, intentar entender el cambio. Intentar meterme en ello. Intentar ver qué es lo que hay ahí, por qué me afecta, por qué me está afectando y si me puedo reinventar de alguna manera para, en el nuevo escenario que define ese cambio, hacerlo bien. Es un poco lo que le pasó a una empresa muy interesante, la Chicago Ice Company. La Chicago Ice Company era la empresa que repartía barras de hielo en la zona de Chicago y alrededores, porque las barras de hielo eran fundamentales, había que enfriar los alimentos. ¿Qué ocurrió? Pues que de repente se innovó, apareció el refrigerador, la nevera doméstica. ¿Qué hizo la Chicago Ice Company? Sencillamente decir, no, mi negocio es el reparto de hielo, con lo cual yo lo que tengo que hacer es repartir hielo mejor, más rápido, innovar en logística, tener mejores rutas, hacer más almacenes intermedios para llegar más rápido con mi hielo a todas partes. Da igual. ¿No? Te han redefinido el mundo, o te readaptas, o aprendes a vivir con la nueva innovación y a proveer otras cosas, o ya no vale de nada que entierres la cabeza en la arena. Entonces, ¿cómo intentar entender el nuevo ecosistema empresarial? Pues básicamente estando al loro. ¿No? Estando al loro, pero claro, estando al loro, no sé, que alguien me explique cómo se hace para estar al loro, pues no sé, de 3 periódicos españoles, 2 locales, más 4 extranjeros, más 5 revistas, más 9 newsletters, más no sé cuántos blogs que... Eso es lo que vengo a leer yo al cabo de un día. O sea, yo en un día me leo ahora 49 fuentes de información. Estoy como la jaca a los títeres, me sale ya la cabeza, está a punto de... y no hago otra cosa en el día más que leer prensa o noticias, no. Es fácil. Es muy fácil. Si tengo que leer mucho y muy rápido, anfetaminas. Ahora, no, de esas no. O sea, no de esas porque esas tienen efectos secundarios, digamos, perniciosos. No creo que sea bueno llegar a un lugar público y recomendar al mundo, a la audiencia, el consumo de anfetaminas, ¿no? Hay otro tipo de anfetaminas. Hay anfetaminas electrónicas, digamos que tienen menos efectos secundarios. Las anfetaminas electrónicas son pues, cosas, por ejemplo, que nos permiten, pues primero, tenemos herramientas que permiten a cualquiera que quiera crear un contenido producir una cosa que se ha dado en llamar un feed. Cualquiera que cree un contenido, sea un periódico, sea yo mismo, hablando de las cosas que suelo hablar yo me dedico a hablar del comentario sobre noticias de tecnología, ¿no? O pues no sé, una empresa. Una empresa también puede crear un feed de este tipo. Una vez que lo hemos creado, ¿qué podemos hacer? Pues sencillamente ponerlo en un formato que haga que pueda ser presentado en una cosa llamada agregador. Un agregador de feeds lo que hace es coger un montón de estas pequeñas hilos de noticias y sencillamente presentarlos de alguna manera para que sean, digamos, un usuario pueda suscribirse a aquellos feeds que necesita. Entonces, esto, yo evidentemente no me dedico a vender nada, sino que os cuento el que utilizo yo, resultado. Esto es mi pantalla de ayer, esto está, no sé si de ayer o de anteayer, no sé si poner la fecha por ahí. De hecho, pues esto es la pantalla que prácticamente está casi siempre encendida en mi ordenador. Es una de las aplicaciones que no suelto. ¿Por qué? Pues porque tiene en un lado todas las fuentes de noticias que yo consulto, que además van y se ponen en negrita, indicándome cuáles tengo sin leer. Me dice, esto y esto está sin leer. Este medio ha sacado 3 noticias, y aparece un 3 ahí, ¿no? Y si clicas aquí, te las presento a este otro lado de la pantalla. Y a ese otro lado de la pantalla lo que me presenta es un formato uniforme. Todo en un mismo formato. ¿Por qué? Porque en cuanto haya leído 3 días las noticias en ese formato, para mí es comodísimo ese formato. Y me permite hacer una cosa muy clara, que es leer diagonalmente.
es pasar muy rápido por las noticias, ¿no? Y decir, pues un medio, otro medio, otro medio, ras. Por supuesto, en cualquier momento yo puedo ver, noticia interesante. No solo la leo aquí, clico y me voy al medio correspondiente. Y la veo tal y como la presenta el medio correspondiente. Y la veo con la información adicional que sea. También el medio puede tener la posibilidad, por ejemplo, de presentarme solamente los titulares, o solo los titulares y un poquito, 3 líneas, o las que decida del texto, o el texto completo. Pues en este caso, yo me estaba leyendo aquí precisamente el blog de Fernando Tricas, que no sé, por cierto, no sé si andará por aquí, y pues me estaba leyendo un post, una noticia en la que citaba algo que había escrito yo, con lo cual el tema se realimenta incluso, ¿no? Siguiente cosa que me leería, pues seguramente IBL News, que marca ahí que dice que tengo 10 cosas sin leer. ¿Esto cuánto cambia la forma de consumir información de nuestras personas, no sé, de los que trabajamos nosotros, de los que consumen una herramienta de este tipo? Y esta es una herramienta, pero hay muchas más. Una de las primeras que salió se llamaba precisamente Anfetadesk. Anfetadesk porque era eso, ¿no? Era como leer noticias pues estando de anfetaminas hasta las orejas, lo cual te daba la posibilidad de leer muchas muy rápido porque estabas espídico perdido, ¿no? Entonces, monitorizar, leer, entender el ecosistema empieza a ser hoy una necesidad absolutamente fundamental. Fundamental para moverse en ese ecosistema, ¿no? Para detectar tendencias, para encontrarlas, para entenderlas, ¿no? También para ser más transparente, para poder estar más cerca, entender a tus clientes o adelantarte a la competencia cuando ellos dicen algo, ¿no? Un poco para todo, ¿no? O sea, un poco la idea es que las personas, hoy en día, son la aplicación corporativa que tiene la clave. Las empresas que tienen personas mejor informadas, con más acceso a toda esa información, las empresas que tratan a esos empleados como personas que, pues eso, cuyas ideas me interesan, son las que triunfan en sus sectores respectivos. Entonces, lo que me encuentro es que combinar la diversidad de intereses de las personas, pues lo que me interesa es combinar esa diversidad de intereses con un entorno que facilite que esos intereses se expresen. A mí me gusta pensarlo en términos de genética, porque yo en el fondo, pues hace tiempo la carrera que estudié fue biología, y la genética era una parte que me gustaba. Entonces, a mí me gusta pensarlo en términos de genética. O sea, ¿qué debo hacer yo como empresario, como persona responsable de un departamento, de una empresa? Pues lo que debo hacer es intentar conseguir la mayor diversidad genética posible. Es decir, gente con muchos intereses, con muchos, pues no sé, con diversidad, con diferentes aficiones, que representen, que sean más o menos un conjunto representativo de aquellas personas, pues no solo que trabajan aquí, sino que me consumen, me interesan, ¿no? Esos son los genes, digamos, ¿no? El genotipo del que yo dispongo. ¿Qué tiene de bueno tener un genotipo muy amplio? Si yo tengo un genotipo muy amplio, en el momento en que cambia el entorno, yo puedo tener algo en mi pool genético, algún gen en mi pool genético del que poder tirar. Eso me puede permitir reaccionar mejor ante cambios del entorno. Falta algo más. Digamos que el genotipo no lo es todo. El genotipo se combina con otra cosa para dar el resultado final. El genotipo se combina con el ambiente. Entonces, no solamente se trata de buscar un montón de personas, darles la mayor información posible y conseguir que convivan entre sí, sino además conseguir que se expresen, tener un entorno lo suficientemente adecuado como para que las personas puedan expresar esas cosas que están aprendiendo, ¿no? Entonces, es una frase de Patricia Siebold, que es pues, una consultora bastante conocida, que está detrás de las estrategias, por ejemplo, de CRM de Amazon, que pues, es un poco la que está detrás de esta idea de clientecentrismo, de viene el cliente y a partir de que el cliente ha hecho unas cuantas cosas en mi página, yo ya conozco lo suficiente al cliente como para poder recomendarle cosas. Y recomendarle cosas posiblemente mejor que alguien que le conoce mucho.